Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa última palestra desse ciclo, que basicamente a ideia foi trazer pessoas bastante próximas ao Propar, né, naquela sequência que teve o Comas, a Cláudia, a Ruth como, digamos, uma estrangeira nacional, e agora, fechando essa etapa, a conferência do Fernando, que seria o nosso egresso internacional. O Fernando é um personagem que também é bastante conhecido, né? Todos nós, imagino, conhecemos a Suma, ele é o editor da Suma, e o Fernando fez o Propar no ano de 2005, Fernando. Que ano foi que tu fizesse o Propar? 2005. O Fernando, além disso, além de editor da Suma, ele é professor na Universidade de Palermo e também professor na Torquato Di Tella, em pós-graduação, curso de pós-graduação da Torquato Di Tella, e professor de graduação da Universidade de Palermo, e um amigo nosso desde então, né? Desde um pouco antes, inclusive, desse momento. Então, Fernando, eu te passo a palavra para tu fazer a tua conferência. Bem-vindo nesse nosso ambiente virtual. Tudo contigo, obrigado. Fernando. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de falar em português, mas não vou conseguir. Então, vamos a falar em castelhano de Buenos Aires. Gracias a Marta, a Propar y a todos los amigos que veo en la pantalla, que reunirnos es una alegría. Así que voy a presentar esta tesis, que es una especie de hipótesis sobre la historia reciente de la segunda parte del siglo XX en Argentina, que estuvo dominada por estas dos figuras, Clorindo Testa y Mario Roberto Álvarez, y que yo me fui dando cuenta de algunas cuestiones de esta situación, en parte porque los conocí bastante por mi trabajo en Suma, los entrevisté muchas veces, viajé con ellos, particularmente con Clorindo Testa, y a lo largo de esos años me fui haciendo una composición del lugar sobre la relación que tenían entre ellos y la relación especial que tenían con la disciplina y el grueso de los arquitectos argentinos. Así que esa idea que se fue construyendo de a poco, tomó la forma de una conferencia primero, y más tarde, por invitación de Ami Rigotti, presenté esa conferencia en el primer congreso de Historia del Urbanismo en Santiago, en Chile, y finalmente eso terminó en un libro que es este, es decir, integrando parte de este libro como uno de los artículos, ya que esa mesa estaba orientada a las biografías. Y estos acontecimientos me fueron llevando a formular esta idea, esta tesis, y es que de por qué ellos se convirtieron en figuras dominantes de la escena argentina, y por qué y cómo trabajaron conscientemente en la construcción de su propia personalidad, incluso más allá de las obras que construían. Así que esta presentación es el resultado de esa experiencia, de muchos años de trabajo en proximidad con estos personajes, y también con el ambiente
profesional y la clase de relación que los arquitectos en general mantenían con, con ellos dos. Así que, aunque normalmente uno piensa que la biografía de un arquitecto la escriben los biógrafos, los historiadores, no siempre es así, porque en muchos casos los propios protagonistas, los propios arquitectos, lo hacen, son muy conscientes de la importancia que tiene su personalidad pública en los futuros encargos que van a tener y en el éxito de su carrera profesional. De manera que estos arquitectos en particular trabajaron desde muy temprano en la construcción de su propia biografía, es decir, que fueron muy conscientes de cómo el encadenamiento de su participación en los discursos, presentaciones, entrevistas y en declaraciones públicas iba tejiendo el argumento de una vida. Y en este caso, la subjetividad del biógrafo viene a quedar reemplazada, digamos, por el ingenio del propio autor, en una especie de amplificación épica en la que él va relatándose a sí mismo, formulando las dificultades que afrontó, las circunstancias que lo impulsan, etc. Pero esa construcción tiene que realizarse con la máxima discreción y en forma siempre indirecta, porque no tiene efecto que el autor haga elogio de su propia obra. Entonces, es una y muy temprano en la carrera. Acho que trancou. ¿Me estás escuchando, Marco? Ahora sí, ahora sí. Ahora volviste, porque congeló, sei lá como se diz. Bueno, hubo un lapso. Por suerte, fue solo un lapsus. Bueno. Sí. Por alguna razón, que está ligada, por supuesto, a la calidad de sus obras y a su posición profesional, durante la segunda parte del siglo XX, Clorindo Testa y Mario Roberto Álvarez eran considerados como los más calificados hacedores de la arquitectura argentina. Y esto es bastante interesante porque, o por lo menos notable, que fueran considerados por arriba de los demás arquitectos por sus propios colegas, lo cual no es tan frecuente porque los arquitectos naturalmente tienden a ser muy prudentes en el elogio de sus colegas y en ese sentido se había alcanzado lo que se podría llamar un gran predominio de su estatura, de su presencia en la consideración de sus colegas. La otra cosa sorprendente, o por lo menos notable, es que habiendo alcanzado esa misma reconocimiento, sus obras, sin embargo, no tienen similitudes, es decir, que no responden a una misma línea expresiva o a una misma sensibilidad. Y basta, digamos, pasar de este edificio de IBM de Mario Roberto Álvarez a este primer plano de un lateral del Banco de Londres y América del Sur, para uno
intuitivamente, visualmente ya percibir estas diferencias. Ese reconocimiento llevó a lo que yo di en llamar en este artículo una preponderancia hegemónica, es decir, la situación excepcional y poco frecuente en que dos figuras son consideradas por todos sus colegas como por arriba, como dominantes, como superiores en su calidad y en su desarrollo. Había varias cuestiones que podrían mostrar esta situación, pero una de ellas que tal vez la hizo más visible fue el hecho de que a fines de los años 90, Ana de Bré y Tomás Danino, dos arquitectos dedicados al periodismo, resolvieron realizar una serie de entrevistas a Clorindo Testa y a Mario Roberto Álvarez para producir un libro. Y estas entrevistas que se sucedieron durante semanas en un café en el barrio de La Recoleta, dieron la oportunidad a Álvarez y a Testa a presentarse a reconocer públicamente esa situación, ¿no? Es decir, el libro de hecho se llama Señores Arquitectos. Es decir, que ya insinúa en este título que se trata de algo más que arquitectos, sino que señores arquitectos. Y estos señores arquitectos, a lo largo del diálogo que desarrollan en este libro, van dejando ver, digamos, su discordancia, su discrepancia. Sobre todo Álvarez es bastante claro en eso y deja ver que no comparte muchas de las referencias, por lo menos de Clorindo Testa, como podría ser, no sé, el Le Corbusier de la Tourette, ¿no? Que Álvarez decía con unas palabras un poco diplomáticas, decía, bueno, son obras que yo no comprendo. Pero claramente rechazaba. Los dos tuvieron lugares destacados. Por un lado, ocuparon un sitial en la Academia Nacional de Bellas Artes. Clorindo Testa desde 1976 y Álvarez desde 1983. Ambos recibieron reconocimientos públicos como el título de doctor honoris causa, algo que se ofrece solamente a quienes se considera que han realizado obras extraordinarias, ¿no? Ambos tuvieron libros dedicados a su obra, tanto en la Argentina como en el extranjero. Y es importante acá la idea de obra como algo que trasciende las obras individuales y que forma un corpus cultural de significación que se considera histórica, digamos, ¿no? Es el paso de la compilación a la noción de un legado cultural, donde las obras compiladas, digamos, están allí para ejemplificar la visión y el espíritu del autor más allá de cada una de las obras. De manera que estos libros monográficos, de alguna manera se convierten también en libros biográficos que dan un retrato de ese espíritu que alienta al autor y que es las obras, ¿no? También en esto se puede decir que tuvieron un tratamiento diferente y privilegiado porque, salvo la situación conocida de aquellos libros que son financiados por los propios autores, son de los pocos, creo que si no los únicos, de los pocos arquitectos que tuvieron en la Argentina y el extranjero libros monográficos dedicados a su trabajo, realizados en forma independiente. En el caso de Clorindo Testa, el libro
con textos de Jorge Blusberg, que hizo Suma, y que fue una de las razones por las cuales llegué a conocer bastante bien a Testa, o el caso del libro que hizo Christine Fairas en Europa. Bien, de una forma o de otra podemos decir que ellos se aceptaron como opuestos. Ellos se reconocieron como que tenían distintas sensibilidades, pero también se dieron cuenta en algún punto, y esto es una interpretación, una teoría probablemente, que esa posición de opuestos y esa circunstancia de reconocimiento les permitían una posición privilegiada. Es decir, que en esa oposición parecía posible que comprendieran todas las manifestaciones con que la arquitectura moderna argentina podía estar representada. Y en ese sentido, yo lo denomino como opuestos complementarios, porque de alguna manera, en todas estas distinciones que recibieron juntos, a la par o en forma separada, fueron consolidando esa diferencia, ese plafón, esa estatura en la que se posicionaron por demás delante de los otros arquitectos en forma indiscutida. Una posible razón de esta situación puede deberse, digamos, a que este tácito acuerdo de mutuo respeto en el disenso se resultó beneficioso para los dos. Y en el hecho de que sus obras se convirtieron en lo que yo me gusta llamar las naves insignias de la arquitectura moderna. Es decir, que al promediar el siglo XX, la Argentina, que es un país bastante conservador, la arquitectura moderna encontró en las obras de Álvarez y de Testa yo diría que los buques insignias, las credenciales con los cuales la arquitectura moderna iba a presentarse a esta sociedad un poco conservadora, un poco escéptica respecto de la modernización. Y una de estas obras es el caso de Álvarez, el Teatro y Centro Cultural San Martín, que realiza junto con Macedonio Ruiz, aunque tiende, digamos, a mencionar, a soslayarse a veces el nombre de Ruiz, pero indudablemente es una obra que alcanza una importancia y un reconocimiento temprano, y que básicamente es un centro cultural, un teatro, con una serie de dependencias educativas, un complejo cultural que no vamos a explicar aquí, pero que presentamos brevemente para tener una idea, construido en el estrecho interior, digamos, en la parte interior de una manzana, pero resaltando las formas del teatro como un volumen escultural que se percibe desde el hall de entrada, que funciona a la vez como un foyer del centro cultural y del teatro, al que se asciende por esas escaleras que están allí atrás, y cuya base, digamos, permanece, se hace visible en este gran hall, cuya primera parte funciona como hall y la segunda parte como foyer del propio teatro. Esta es una obra sin duda paradigmática, y la otra lo es el Banco de Londres y América del Sur, que Clorindo Testa hace con Cepra, y donde podemos, digamos, decir que de alguna manera se convierten en obras indiscutidas,
el Banco de Londres con este planteo tan, bueno, que se ve en este dibujo, ¿no? Es un planteo muy generoso en términos de estructura para producir una integración entre el espacio interior de un gran hall del que hay pocos elementos internos para producir una espacialidad y una conexión con la calle, en la que se ve el éxito de esa proposición, con los pilares externos, esculturales, que sostienen un techo del que cuelgan los pisos superiores, y estas bandejas que vemos a izquierda y derecha aquí, que están apoyadas en la parte inferior, pero liberando, digamos, un espacio de proporciones monumentales, y que tiene, digamos, una impronta catedralicia, diría yo, es decir, de las grandes dimensiones, ¿no? En esta foto se ven los tensores que sostienen aquí los tensores que sostienen las bandejas superiores, y aquí vemos las otras bandejas que están apoyadas en pilares centrales. Pero si uno se atiene, digamos, a la evolución de la obra de ambos arquitectos, se puede ver claramente que mantienen polos opuestos en su sensibilidad, en sus intereses y en su forma de proceder, ¿no? Es decir, Álvarez está ligado a lo que yo llamo una métrica elemental, es decir, una búsqueda de un orden que estaría dado por la repetición rítmica de elementos, la precisión de su posición, y la naturaleza estricta y mínima de esos elementos. Y en el caso de Testa, se trata de elementos de gran expresionismo escultórico prácticamente, y de una terminación rústica que se puede asimilar, digamos, al brutalismo, que por lo tanto creo que basta comparar las imágenes adecuadas para aceptar la idea de esta oposición, ¿no? Y de esta pregunta, de decir, bueno, si fueron reconocidos tan indiscutidamente como arquitectos sobresalientes, superiores, digamos, por sus propios colegas, no lo fueron entonces por un tipo o práctica específica de la arquitectura que practicaran, sino por una posición que lograron colocarse, aún teniendo estas dos sensibilidades y dos expresiones, dos sensibilidades distintas en las obras que producían, ¿no? La derecha, lo que está a la derecha en la pantalla es un detalle de la Biblioteca Nacional, y lo que está a la izquierda en la pantalla es un detalle de un edificio que ahora no estoy pudiendo recordar, pero del que vamos a ver una secuencia de muros cortina hechos por Álvarez, porque una de sus características fue haber seguido con gran perseverancia un método de perfeccionamiento constante, ¿no? En el que cada uno de sus edificios es una variación, un perfeccionamiento de edificios anteriores. Bueno, lo que voy a presentar entonces es esta idea de una construcción autobiográfica, esta idea de que para estos arquitectos el hecho de su propia vida fue un acto muy consciente de la construcción de su carrera. Por eso acá, digamos, introduzco esta idea con Álvarez según Álvarez. En el caso de Álvarez, con el que tuve ocasión de hablar de esto muchas veces, pero además
tuve bueno, la revelación, por así decir, de que esto no se trataba de estas conversaciones, no se trataban de observaciones y anécdotas casuales, sino que otras personas que tenían ocasión de hablar con ellos recibían las mismas y exactas observaciones, es decir, que estos que parecían anécdotas o que parecían recuerdos al azar, no lo eran tales, sino eran un discurso cuidadosamente elaborado y repetido y divulgado, digamos, en cada una de sus ocasiones propicias para completar, para construir esta personalidad pública. La idea de Álvarez, que lo vemos aquí muy formal, como era su característica, de que su carrera era objeto de una planificación es muy temprana. Es decir, ya Álvarez había obtenido y esto de oro en el colegio secundario, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es uno de los colegios más exigentes de la Argentina. Y además en su currículum figura promedio 9.34, su currículum de arquitecto. Por supuesto, algo conseguido con grandes esfuerzos, porque Álvarez provenía de una familia humilde, y una de las observaciones que le habían hecho quienes lo aconsejaron en aquella época, cuando se decidió a estudiar arquitectura, fue que no siguiera arquitectura, porque él carecía de 2 apellidos. Esto en Argentina quiere decir carecer de 2 apellidos, no pertenecer a una familia patricia, una familia importante, y que por lo tanto lo que le estaban diciendo era que era inútil que estudiara arquitectura porque no iba a obtener nunca la clase de encargos que se consiguen con las relaciones sociales adecuadas que él no tenía ni iba a tener. Bueno, esto lo sabemos, lo supe yo y lo sabemos todos por boca del propio Álvarez, que se ocupó siempre de subrayar esta dificultad que él venció. Además, cursó entonces la Facultad de Arquitectura y con muchas dificultades, porque siendo de una familia humilde, él tenía que trabajar mientras estudiaba y no había horarios regulares en las clases. Por lo tanto, podía haber inconvenientes que le impidieran concurrir a alguno de los cursos, es decir, la del mejor promedio, para obtener una beca que lo llevara a Europa. Entonces ocurrió un inconveniente, y es que en la materia modelado, que viene a ser como algún tipo de... Fíjese que esto es en la década del 30, la primera parte de la década del 30 que esto está ocurriendo, o sea que la enseñanza de la arquitectura seguía en buena parte, o casi en su totalidad, el modelo Beaux-Arts, ¿no? En esta materia modelado, Álvarez no había conseguido, no había tenido tiempo, debido a esta razón de que trabajaba, de hacer algo que estuviera a la altura de las circunstancias según su propio criterio, y entonces no se iba a presentar. Pero su amigo, Hugo Armesto, acá lo vemos a Álvarez, su amigo Hugo Armesto, lo vemos acá, le dijo, no, pero si vos no te presentás, vas a perder la condición de regular, y con eso vas a perder la posibilidad de sacar la beca. Entonces, muy a su pesar, Álvarez tuvo que presentarse con un trabajo que no era excelente, sino que era mediocre. Igualmente aprobó la materia y continuó su carrera como alumno regular y pudo obtener el mejor promedio y así ganar la medalla de oro
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y conseguir la beca del Premio Belgrano y la beca ADER que lo llevaría a Europa. Pero todo esto lo sabemos porque lo cuenta el propio Álvarez. Es decir, Álvarez no solamente nos cuenta que tuvo que vencer la dificultad de su origen humilde, sino que también el momento en que el héroe está a punto de caer, pero es rescatado por el amigo y consigue finalmente la beca, que lo lleva a Europa, le permite visitar más de 100 ciudades, 115 ciudades de Europa, y bueno, y aquí vuelve, digamos, a subrayar a Álvarez en sus propios relatos este aspecto meritocrático que alcanza ribetes épicos en la manera en que finalmente esta especie de David vence al Goliat de los privilegios de clase y logra constituirse en un arquitecto que, como él dice, no hubiera llegado a ser este arquitecto que fue sin la posibilidad de este viaje en el que él pudo entrar en contacto con la arquitectura moderna, entrevistar a Perret, a Le Corbusier y visitar muchísimas obras. Bien. Bueno, aquí hay algunas imágenes que muestran esa característica. Esta es del Teatro del Frente, del Teatro y Centro Cultural San Martín. Esta es la que habíamos visto, que era del Banco Popular Argentino, no supe decirles en el acto el nombre. Y es interesante que Álvarez hablaba del estudio, es decir, de su estudio, como una entidad abstracta, intemporal, algo superior a él mismo, ¿no? Hablaba de el estudio. Era una especie de encarnadura de un deber que lo trascendía. Y se refería a veces a sí mismo en tercera persona, que a mí siempre me pareció algo relacionado un poco a lo eclesiástico o a lo divino, ¿no es cierto? Bueno, terminamos de ver estas imágenes que muestran de métrica, de todas cuestiones que él va ensayando en los distintos edificios en los que utiliza el muro cortina o estas distintas variantes que hemos visto. En el año 74, la revista Suma, que dirigía Lala Méndez Mosquera, le ofrece hacer un número especial sobre su obra. Esta es la tapa del número y aquí aparece el edificio Somisa, un detalle de la fachada del edificio Somisa, que yo les voy a contar qué edificio es, que está totalmente hecho en acero, que es la sede de una compañía siderúrgica. Y lo que es interesante es cómo se presenta Álvarez. Es decir, que Álvarez se presenta como el jefe, un equipo al que dirigía con gran rigor. Él decía, las ideas son de todos, pero las decisiones son mías. Es decir, que mostraba esa posición de liderazgo y dirigía este equipo con una autoridad casi militar, como el capitán de un barco, por ejemplo, ponía, digamos, 5 minutos. Pero no solamente hacía esto, lo contaba, lo hacía saber. Es decir, que toda persona que visitó a Álvarez se enteró de que él ponía multas a sus colaboradores. De manera que el estudio era una organización, como aparece aquí
graficada, jerárquicamente verticalista y que conducía a la persona de Mario Roberto Álvarez en la dirección. Casi todos los argumentos de Álvarez son argumentos de tipo técnico. Y aunque las obras tal vez muestran otras fortalezas, otros intereses, otras sensibilidades, él siempre se respaldó en este fundamento técnico, ¿no? Y siempre hablaba de un perfeccionamiento. Él decía, por ejemplo, la evolución para mí va a estar dada en el progreso, en cuanto a la aplicación de nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos. Yo creo que esto lo ilustra muy bien el hecho de que hizo obras muy interesantes de oficinas con esta solución que es una solución yo creo que excelente, porque en un edificio de altura, el barrido del viento sobre la fachada cortina produce un efecto de presión muy alto, y por lo tanto es difícil de controlar y requiere que las fachadas sean selladas. Y por lo tanto las fachadas selladas a su vez requieren mucho aire acondicionado, es decir, y a su vez estas fachadas de vidrio, por lo menos hasta los años 80, producían un efecto invernadero tremendo, de manera que eran muy ineficientes en muchos sentidos. Y Álvarez construye y utiliza esta solución, que es un balcón corrido, lo que permite que haya ventanas de abrir, como se ve aquí en el detalle del edificio de American Express. Permite que estas carpinterías de vidrio corrido no sean tan caras, porque se pueden hacer más sencillas, debido a que ya no hay una ola de agua que baja brutalmente desde el piso 20 hasta la planta baja. Y además permite abrir las ventanas y permite que este recorrido, que termina en una escalera de evacuación, sirva de salida de incendios. Pero Álvarez, en vez digamos, en vez de comentar todos estos aspectos, simplemente dice, no, tomé esta solución del reglamento de bomberos de Berlín. Es decir, una solución para la evacuación en caso de incendio, que efectivamente funciona muy bien porque hay unas escaleras externas y por lo tanto se evita mayores problemas. Aquí, digamos, una visión frontal de ese mismo edificio de American Express que estábamos viendo en las fotos anteriores. Ustedes ven que el balcón es algo muy liviano, pero que cumple una función, digamos, dando sombra a los vidrios y por lo tanto mejorando muchísimo el comportamiento térmico del edificio. Allí una perspectiva general de este edificio, pero que es un recurso que él utilizó en varios edificios, como la Bolsa de Comercio de Rosario que veíamos en las imágenes anteriores, o el edificio de American Express en Buenos Aires, donde vemos aquí este detalle con las parasoles que complementan, digamos, esa sombra. De manera que hay una serie de recursos muy racionales aplicados al comportamiento térmico del edificio, al confort de los interiores y el tamizado de la luz, ¿no? Álvarez también muestra una sensibilidad con lo contextual al producir, en especial en este caso, es el edificio Panedile, que es un lote en el cual los desarrolladores esperaban construir una torre, y Álvarez propone una solución
más ventajosa, según él, en la que se construyen dos edificios semi-exentos, semi-isolados serían, ¿no? Y entonces este cuarterón se ve, digamos, de alguna manera reconstruido ese tejido, y la torre está recedida y forma un conjunto con estos dos cuerpos adelantados, de manera que produce, digamos, una solución en cómo insertar la torre, más ventajosa. Y aquí hay los gráficos que muestran esa situación y la explicación que él presenta a sus clientes de las dos situaciones. La situación peor, digamos, en la que el tejido, el frente edificado se ve interrumpido y aparecen dos paredes medianeras que quedarían ciegas, ¿no? Y el orden, lo que llama el orden, en contraposición a la calle rota, la rúa rota, en la que él reconstruye a través de estos edificios menores el cierre de ese tejido y el complemento con la torre retirada. Y aunque esta solución produjo una cantidad un poco menor de departamentos, de metros cuadrados de departamentos, él logró convencer al desarrollador que, como todos los departamentos mirarían al frente, la calidad de los departamentos iba a ser tan superior que el precio de venta de esos departamentos, aún con menos metros cuadrados, iba a superar al posible con la solución, digamos, simple, estándar de una torre sencilla interrumpiendo el tejido. Bueno, ahí un detalle de este edificio, con sus partes adelantadas y su cuerpo principal. Y aquí un último ejemplo de su obra, que es el edificio Somisa, que es un edificio construido para la sede de una empresa siderúrgica nacional, y que por lo tanto debía ser realizado totalmente en acero. Lo que es curioso es que Somisa producía planchas de acero, pero no producía perfiles, así que todos estos perfiles están fabricados, digamos, soldando planchas. Y bueno, Álvarez produce esta solución de una estructura externa que es visible, digamos, con grandes vigas cada 2 pisos, con lo cual, digamos, el piso intermedio está colgando, sería la palabra para entenderlo más fácil, aunque no está colgando, pero bueno. Y bueno, nosotros hicimos un informe en Suma sobre este edificio, y ahí por fin terminé de entender cómo funciona estructuralmente el edificio. Pero bueno, esa posibilidad de estos grandes vigas cada 2 pisos crean estos atrios interiores que se dan cada 2 plantas, y por lo tanto crean una situación interior muy interesante, que justifica todo ese esfuerzo estructural. Otro edificio que representó un desafío en términos de integración contextual es el anexo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Este es el antiguo edificio de la Bolsa de Comercio, y se ve cómo el nuevo edificio se articula, digamos, con los edificios vecinos, produciendo, digamos, unos elementos que sirven de intermediación muy razonable. Bueno, allí un detalle de las grandes salas interiores donde se hacen los... Bien, y para finalizar, Álvarez, según Álvarez, quiero contarles esta experiencia que yo tuve
cuando él cumplió 90 años, lo fui a entrevistar y me recibió en una sala de reuniones de unas dimensiones considerables, digamos, bastante grande, digamos, como para unas 20 personas, con una mesa central y una pared totalmente blanca con un solo diploma colgado en el centro, que es este. Y este diploma, bueno, yo pensé, bueno, es el diploma de la medalla de oro que todos sabemos que sacó en el Colegio Nacional, Buenos Aires, o es el diploma de la medalla de oro que obtuvo en la Facultad de Arquitectura. No, no, no lo es. Es, en cambio, el diploma a la medalla de oro que obtuvo su padre en la escuela secundaria en España, que está fechado en 1893. O sea que este cuadro, esta lámina está ahí, digamos, como un detonador para invitar a esta pregunta, y entonces Álvarez pudiera desarrollar toda la historia, de la historia meritocrática, digamos, de la construcción de su carrera, de esta biografía que él fue construyendo paso a paso con el esfuerzo y el mérito. El caso de Clorindo Testa es distinto pero similar, porque yo diría que si Álvarez se valió de la arquitectura para construir su biografía, Testa se valió de su biografía para construir su arquitectura, lo cual, digamos, parece un juego de palabras, pero espero que pueda surgir de esta explicación. No sé si es más o menos conocido, pero el personaje es muy distinto. Ya su presentación es otra, y en su estudio no hay diplomas ni nada por el estilo, sino que hay cuadros apoyados en las paredes, porque estos cuadros están allí porque Clorindo Testa es también pintor, o sea que es un artista, pero están allí para que uno no deje de enterarse de esta situación. Acá lo vemos en un retrato con una máscara que él mismo hizo, que me parece muy graciosa porque, digamos, muestra esa especie de rusticidad que eligen todo, inclusive en el detalle de que la máscara está sostenida con unos lápices. Pero en toda su carrera artística, yo diría que Testa siempre tiene una actitud autobiográfica. Es decir, aquí nos está mostrando una obra de los años 70 que se llama Habitar, Construir, El Habitar. Esta se llama El Habitar. Y bueno, la obra es el mismo, digamos, en el baño. Recurre muy frecuentemente al autorretrato. Es decir, su obra está llena de autorretratos que refieren a sí mismo. Y esto se puede ver en sucesivos periodos de su pintura, en la que es el propio Clorindo el protagonista, ¿no? Esto forma parte de una serie que se llamaba, muchos cuadros similares, que se llamaban Estoy vivo, estoy muerto, soy el primero, y que integraron una exposición en 1998 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora, si escuchamos a su relato de las obras que realiza, siempre contienen
un formato autobiográfico. Siempre es un relato de lo que a él le pasó, de lo que a él le ocurría íntimamente y cómo esa vida interior, digamos, se traslada a las obras o cómo las obras van produciendo en él una evolución interior, es decir, un cambio, una divergencia. Bueno, esta es una imagen de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, que diseñó con Bullrich y Casaniga, y que es una obra impresionante porque está suspendida en 4 patas, que mantienen en el aire, digamos, este cuerpo principal que vemos aquí, que son las salas de lectura, y todo eso está separado de los depósitos de los libros que están en un subsuelo. De manera que la construcción del edificio fue bastante compleja, llevó muchísimos años, y hubo que construir estas 4 patas gigantescas que iban a sostener toda la sala de lectura y los equipamientos anexos, ¿no? Una cosa interesante es que dice Clorindo, bueno, los ingenieros me propusieron hacer, en vez de 4 patas, hacer 6 patas. Estas son unas imágenes bastante impresionantes del encofrado de esas 4 patas. Y entonces Clorindo dice, bueno, yo les contesté que ningún animal tiene 4 patas, 6 patas. Entonces, ya, digamos, hay una idea zoomórfica, ¿no? En estas 4 patas que iban a sostener el gran edificio. Este es un dibujo del propio Clorindo, y que muestran este atrio, este lugar cubierto que queda entonces liberado debajo de la gran sala, y que conforma, digamos, el punto de llegada. Es un lugar excepcional. Pero en la descripción de los trabajos y el desarrollo de la obra de la Biblioteca Nacional, Testa se detenía en estas cuestiones. Las 4 patas, acá vemos el dibujo de la biblioteca, y en una anécdota que revela toda su psicología. Resulta que en el momento de producirse las excavaciones, hubo que detenerlas porque la empresa constructora descubrió un gliptodonte en la excavación. Entonces hubo que llamar, digamos, a los especialistas para, digamos, extraer este fósil. Y entonces Testa queda muy sugestionado por esta... Acá, este es un dibujo que hace muchos años después y que se expone en la Galería Jacques Martínez, y el que muestra el gliptodonte, la grúa extrayendo la tierra y encontrando el gliptodonte, la Biblioteca Nacional con sus 4 patas, el punto donde estaría el gliptodonte, y un boceto en el cual él empieza a crear una obra plástica, que es una escultura del gliptodonte, que se presenta, digamos, en distintos lugares, pero se presenta en el año 88 en el CAIC. De manera que esta idea autobiográfica vuelve a aparecer, ¿no? Es decir, la anécdota, el proceso de la obra de la biblioteca produce una obra plástica, una escultura, y la escultura a su vez va a producir otras cosas. Porque si ustedes, si vemos cómo actúa Clorindo Testa cuando tiene que construir la ampliación de un sector del Centro Cívico de La Pampa para construir la biblioteca creo que es la biblioteca de la legislatura, no procede de una manera
simpática, o continuando, digamos, la sensibilidad de este edificio corbusierano, que podemos convenir que está situado en los años 50 con esta obra, digamos, de variaciones, de parasoles en el frente, sino que construye un edificio que inspira o que remeda la forma de un animal, de un gliptodonte. Y esta especie de gliptodonte, que es la biblioteca, se reconoce en los dibujos, si se quiere. De manera que, por un lado, aparece esta conjunción entre arte y arquitectura. Por otro lado, aparece este encadenamiento de sugestiones, de inspiraciones que vienen de una cosa a la otra. Y finalmente los dibujos, por ejemplo, en este caso, que es un dibujo que él entrega a sus colaboradores para seguir avanzando en el proceso, aunque incluye números y algunas cuentas, es un dibujo que tiene una impronta notoriamente artística, ¿no es cierto? En algunos casos esa impronta es todavía mayor. Por ejemplo, este es un dibujo del proyecto para el Fórum de Tokio. Con lo cual, para los que hemos conocido a Clorindo y lo hemos visto trabajando, sabemos o pudimos ver en forma directa cómo él utilizaba un mismo bloc de 35 por 50 centímetros, que es este bloc, digamos, de dibujo que se usa para el dibujo de un papel obra, y ahí dibujaba a mano alzada o con una regla una ciudad, una escultura o un edificio o un cuadro, es decir, o eso mismo se iba transformando en un cuadro, es decir, no había una separación demasiado evidente ni en los medios ni en los fines. Bueno, acá en esta foto de los comienzos de los primeros años de 2000 se lo ve en una foto muy sugestiva porque está movida, pero se ve un poco el clima del estudio, donde él siempre tiene estos cuadros que están allí esperando, digamos, como también, como dije antes, como un detonador para mostrar su obra y para mostrar esta doble condición, es decir, que cuando uno se sienta a hablar con él, ve simultáneamente los tubos con los planos de las obras y los cuadros que están allí presentados como en forma provisoria, como que no hubo tiempo de retirarlos, cosa que sabemos que no es así. Y su impronta artística se puede ver, digamos, en otras obras. Esta es una piscina que él proyecta, y la piscina está en una barranca, en una casa que tiene una barranca, y entonces esta piscina vuela una parte de la piscina y estaba una columna sobre que apoyarse, y él diseña esta columna como un árbol cerámico, hecho de cerámicas de colores. Entonces, aquí también, digamos, otra ejemplificación de esta conjunción entre arte y arquitectura, que se da en varios planos. En este otro plano podemos ver que cuando va a construir tiene que presentar una obra en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, diseña una obra que se llama Apuntalamiento, y que es muy poco distinta que un apuntalamiento de obra, digamos. Es un apuntalamiento de obra montado dentro del museo, o sea que es un ready-made. Pero tengo un ejemplo especial para referirme a esta idea autobiográfica que hay en su obra, que espero acordarme todos los detalles porque son complejos, pero es algo que él presentó repetidamente en sus conferencias,
y que tiene que ver con la Lotería Nacional, con un concurso en que interviene en el año 1981. Esta es una sección del proyecto, es un proyecto que él no gana, pero dentro del edificio hay un elemento de forma escultórica que tiene que ver con las escaleras, que es esto que está acá, y que él lo llama la durmiente del Saño. Él no gana este proyecto, pero hay una suerte de simetría que él traza con su colega Morra, que es un arquitecto que pertenece a 2 generaciones anteriores y que construyó la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Ahora resulta que el edificio de la Biblioteca Nacional que construyó Morra en 1901 no fue proyectado como biblioteca, fue proyectado como sede de la Lotería Nacional. Y solamente cuando poco antes de ser inaugurada, se le cambió el destino a Biblioteca Nacional. Entonces, Testa mostraba una anécdota, contaba en sus conferencias esta anécdota, que la repetía con gran exactitud, y decía, bueno, lo que pasa es que Morra, es este arquitecto que construyó la Lotería Nacional, la obra de Morra, que iba a ser Lotería Nacional, fue finalmente Biblioteca Nacional. Y como yo construí la Biblioteca Nacional, ahora que va a haber un concurso sobre la Lotería Nacional, debería ganar. Es un juego de palabras, digamos, ¿no? Pero en ese juego de palabras, él incluye todo un relato por el cual, que lo une al arquitecto Morra, porque el arquitecto Morra proviene de una localidad que se llama Benevento, y para ir de Benevento, venir a la Argentina, hay que salir por Nápoles. Y Testa nació en una localidad que se llama Chepaloni, que está próxima, y para venir a Argentina también tiene que salir por Nápoles. O sea que ambos, al salir hacia Nápoles, tienen que pasar por este valle caudino, donde hay una serie de cerros que tienen la forma de una durmiente, de una mujer acostada, y que por lo tanto se llama Durmiente del Saño. Bueno, este es un dibujo que hizo Clorindo mientras me explicaba todas estas cosas, que yo ya sabía en las conferencias, porque él, mientras explicaba, dibujaba. No podía estar sin dibujar, o sea, mientras explicaba, dibujaba. Yo conservé el dibujo, y ahora me sirve para recordar esa conversación. De manera que, al pasar los años, Testa vuelve a este motivo, digamos, si así pudiera llamarse, que es la Durmiente del Saño. Y cuando gana el concurso para el Colegio de Escribanos, es una ampliación, pero es un edificio importante en Buenos Aires, en 1999, lo gana con una planta muy, muy simple, pero que evidentemente cautivó al jurado, que de todos modos ya sabía que el proyecto era de Clorindo Testa, porque sus dibujos eran muy fáciles de reconocer, así que el anonimato en estos concursos era muy relativo. De todas maneras, el proyecto es muy bonito porque es una planta casi cuadrada con una única columna central, lo cual simplifica y libera esas plantas de oficinas, y le permite esto es un entrepiso, y en la planta baja crear una serie de eventos, digamos, de todo tipo. Uno de ellos es esta forma sinuosa que hay aquí, que es la rampa que baja al garage de los automóviles, y que Clorindo lo llama la Durmiente del Saño, y que la pinta de este color verde claro, porque
bueno, la durmiente del Zaño está cubierta de césped. Y bueno, toda esta explicación, digamos, surge de sus propias conferencias y de una serie de juegos de palabras y de evocaciones en las que él decía, bueno, pero no le dije nada a los escribanos, como dejando entrever que no entenderían, digamos, la sutileza de estas evocaciones y estas asociaciones de tipo artístico. Pero bueno, esta foto me parece muy descriptiva un poco de el perfil que fue tomando la obra de Testa, más cada vez más fantasiosa, más ocurrente, y siempre muy interesado en utilizar elementos estándar de formas poco convencionales para crear, digamos, un efecto plástico. Y ahora viene esta anécdota que me parece muy importante y que revela o afirma esta idea autobiográfica que hay en toda su vida, es decir, en cómo él alimenta su obra del subconsciente, de los recuerdos de la infancia. Y esta anécdota tiene que ver con el hecho de que en el año 83 la revista Suma le dedica un número especial a su obra. Y la directora, que es Lala Méndez Mosquera, bueno, tiene una conversación con Clorindo Testa y Testa le pide que en la tapa colocar una foto de él cuando tenía 5 años. Bueno, si alguno de ustedes conoció a Lala Méndez Mosquera, sabrá que no era nada fácil de dejarse arrear, como se dice en el campo, es decir, que ella tenía sus ideas, pero evidentemente Clorindo fue tan insistente que finalmente logró vencer su resistencia y consiguió que la tapa de la revista fuera una foto de él mismo vestido de marinerito a los 5 años con el dibujo que había producido, que era un dibujo de una casa. 1928. O sea que esta es el dibujo más importante para Clorindo Testa, que jamás hizo. Un dibujo que hizo a los 5 años, que es un dibujo de la casa de su abuelo en Cepaloni, es decir, en la ciudad natal en Italia, y que él siempre estuvo mirando este dibujo, digamos, durante 60 años, y dudando de por qué era como era, pero confiando en que tenía, digamos, unas razones profundas. Entonces, en los años, creo que en los años 90, fabrica una escultura con este dibujo. Es decir, lo fotocopia, lo recorta y lo convierte en una escultura. Y dice, claro, yo sabía que tenía una sola ventana, la torre de la casa. Lo que pasa es que ahora me doy cuenta que yo lo había hecho un dibujo cubista. Entonces, hace una serie de esculturas reutilizando ese material de la infancia, aquí con el dibujo de un automóvil, con lo cual nos muestra esa cantera, ese fundamento, esa fuente de imágenes y de ideas, de dónde provienen. Y bueno, provienen de su biografía, de su infancia, de sus recuerdos. Y creo que eso nos permite entender un poco el rumbo que toman sus obras, que se valen bastante del collage, de la incorporación de formas conocidas, de edificios que adquieren formas antropomórficas o zoomórficas, como podría ser en este caso la Biblioteca de Pilar, de la Universidad de El Salvador, en Pilar, y esta columna central, por ejemplo, que también adquiere una forma escultórica y cromática. De manera que Clorindo pasa un poco de este brutalismo, de esta idea del inacabado, de algo
que tiene que ser rústico, que evita lo perfecto, va pasando a una digamos, cada vez más a ideas de tipo, no sé, podemos llamar surrealistas, que se valen de seccionamientos. A ver, me voy a fijar acá que me estoy olvidando. No menciono las obras porque están en los carteles y me mantengo un poco en el hilo de la cuestión. Y aquí una manera en cómo estas formas escultóricas son aplicadas, por ejemplo, en este caso, a un edificio que ha sido construido con elementos prefabricados. O sea que hay esta imposición de una voluntad plástica, onírica, si se quiere, sobre la forma constructiva. De manera que todos estos argumentos plásticos, Testa rehuye de la racionalidad para refugiarse en una narración, en un tono narrativo que tiene, digamos, esta forma en la que va explorando su propio inconsciente y en la que se van colando, digamos, sus inspiraciones plásticas y sus inspiraciones arquitectónicas. Bueno, digamos que no podrían ser más distintas estos dos arquitectos, y sin embargo obtuvieron o disfrutaron de ese prestigio incuestionable, de esa posición de privilegio, en forma igual ante sus colegas, ¿no? Pero construí acá un argumento que trata de describir esta oposición, estos puntos extremos, digamos, en que se sitúan cada uno de ellos. Los paralelas no se tocan. Bueno, Clorindo Testa encontró su cronista, su promotor y su biógrafo en Jorge Gluper, que tempranamente, a través del CAI, que es una institución del Centro de Arte y Comunicación, que aparece en esta foto con pipa, y Clorindo Testa con anteojos, ¿no? Hay otros personajes conocidos del arte argentino. Bueno, acá un libro que hizo Ediciones Suma con la iniciativa del CAIC. Y bastante más tarde, pero finalmente, Mario Roberto Álvarez también encontró su biógrafo, su promotor y su admirador en la figura de Elio Piñón, que lo visita Argentina y lo descubre, por así decirlo, y produce un libro con sus propias, con fotografías tomadas por él mismo en gran parte, edita en Barcelona con el apoyo de la Universidad de la ETSAP, ¿no? Es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, este libro sobre Mario Roberto Álvarez y asociados. O sea que acá yo traté de encontrar dos fotos, una que muestra a Álvarez y que muestra un poco su personalidad, ¿no? Es decir, él al frente de un equipo que ha construido un edificio. Y aquí una foto de Clorindo Testa, que habiendo sido invitado precisamente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, a dar una especie de charla, o seminario, o taller, lo hace con el argumento: construya usted su propio Acrópolis. Y esos Acrópolis de cartón, que él ya había construido como
como obras plásticas, lo lleva como argumento a este taller y se presenta aquí con un sombrero en forma de Partenón que él mismo hizo. Pero por eso hice un listado en que me parece que, no sé si las cosas que he presentado sirven de suficiente argumento, pero creo que ustedes van a acordar conmigo que las propias imágenes reflejan las preferencias de estas dos figuras, ¿no? Es decir, que para Mario Roberto Álvarez, la técnica es su fuente de inspiración, su punto de apoyo, y para Clorindo Testa lo es el arte. Álvarez se basa en el esfuerzo, en cambio Testa en la inspiración. Álvarez trabaja con el método, Testa con la improvisación. Álvarez gusta de un trabajo en equipo, Testa trabaja con sus propias manos. Álvarez cree en la objetividad de la arquitectura, Testa cree en la subjetividad de la arquitectura. Álvarez lo domina la convicción. Siempre he hecho lo mismo, dijo en una Bienal de Arquitectura. Clorindo Testa lo domina el escepticismo. Álvarez concibe la arquitectura como solucionar problemas. Testa lo concibe como aprovechar oportunidades. Álvarez cree en la perfección, cree en el perfeccionamiento. Testa cree en la imperfección, cree en lo rústico, cree en lo inacabado. Desconfía de la perfección y la evita para evitar la impostación, lo falso. Álvarez cree en la repetición, en volver a hacer lo mismo y hacerlo cada vez mejor. Testa no confía en la repetición, cree en la variación y dice, las personas cambian, la arquitectura cambia, el mundo cambia, no podés hacer lo mismo 20 años después que lo que hiciste 20 años antes. Álvarez cree en la permanencia, cree en la intemporalidad de las obras, y Clorindo Testa cree en el cambio, cree en la constante transformación del mundo. Digamos que Álvarez se concibe como el artífice de su propio destino. En cambio, Testa es el descubridor de un destino en el que de alguna manera trata de navegar. Y creo que no sería imposible o no sería difícil encontrar las imágenes que van, digamos, como respaldando estas afirmaciones que están aquí, tal vez representadas por el diagrama que hace a la izquierda Álvarez sobre el edificio Panedile, la explicación sesuda y calculada de los beneficios y las medidas. Y en este plano, que es un plano para un edificio cualquiera que hace el Clorindo Testa, donde se ve esta impronta artística, esa expresividad que domina por sobre los datos duros o los datos concretos y numéricos y de la obra. Podría decir que tal vez esas diferencias se notan sobre todo en los dos dibujos que son más importantes para cada uno de ellos, ¿no? Para Álvarez, su dibujo más importante, su elemento más importante que lo representa, es este diploma de su padre, que está allí presidiendo su estudio, mostrando que él se ha construido su biografía, ha construido su vida a través de la perseverancia, el esfuerzo. Y en el Clorindo Testa, este dibujo que está a la derecha, que es aquel dibujo de los 5 años, en la que él confía más en este subconsciente, en estos recuerdos del pasado, en la voz de su conciencia interior.
Y aquí algunas imágenes para ejemplificar esa sensibilidad, esa actitud de Álvarez. Por ejemplo, en la manera en que encontró un método para resolver la proporción de las columnas, que como ustedes saben, en los edificios altos son notoriamente más grandes en la planta baja y más pequeñas en los últimos pisos. Entonces, para contrarrestar ese efecto, Álvarez trabaja con pares de columnas y es lo que vemos aquí, y ya estoy terminando. Si el tiempo es escaso, ya estoy terminando. Pares de columnas, como vemos aquí, que permiten solucionar ese efecto, y lo aplica en un número muy grande de edificios, siempre con distintas variaciones. Y en eso podemos ver esta forma sistemática del método, de perfeccionamiento, de ajuste. En cambio, lo que podemos ver en Testa es una permanente variación en las formas de sus obras, en la sensibilidad de sus materiales, en la variación cromática y en la manera en que estas soluciones se van diversificando y multiplicando a medida que avanza su carrera, produciendo muy distintas sensibilidades y tal vez uno de las cosas que me permitió llegar a estas descripciones, a esta intuición sobre Testa, es que Glusman me encargó en el año 99 que lo convenciera a Clorindo de hacer una exposición en Bellas Artes, porque ese era el momento en que íbamos a presentar este libro que habíamos hecho. Entonces yo hablaba con Clorindo frecuentemente, y Clorindo no tenía interés en esta exposición, o se hacía el que no tenía interés. Yo creo que ahí había un juego, ¿no? Pero finalmente un día pareció vencerse su resistencia en el momento en que se le ocurrió hacer una instalación que sería una gran mesa en la que apoyaría sus esculturas y que esa mesa estaría hecha con tablones de obras y caballetes y las esculturas estarían apoyadas encima. Y luego los cuadros no estarían colgados, sino apoyados en el piso como antes de una exposición. Y bueno, aquí en el catálogo que hicimos para esa ocasión, aparece el dibujo que hizo Clorindo para el montaje de la exposición, y ahí se lo ve en la exposición, y los cuadros que no están finalmente todos en el piso, sino algunos, pero que tienen esa impronta. Con lo cual, digamos, vuelve a verse su voluntad por lo improvisado, su preferencia por lo improvisado, por lo inacabado, por lo menos perfecto, lo menos serio. En cambio, si pensamos en Álvarez, llevaba unas planillas de los elementos y las decisiones y las medidas de todos los edificios que construía, para que en el futuro los siguientes edificios del mismo tema pudieran perfeccionarse esas mismas soluciones. Bueno, para terminar de converger de alguna manera, se murieron en años no muy distantes, con pocos años de diferencia. Y creo que de alguna manera ese acontecimiento también selló estas vidas paralelas, ¿no? Esta preponderancia de estas dos figuras, que a su vez tuvieron sensibilidades y arquitecturas prácticamente en polos tan opuestos. Así que ahí termina un poco mi historia, que está escrita, así que se puede ver mejor contada tal vez, con más detalle, pero no quería dejar tal vez me extendí un poquito, así que pido disculpas.
Fernando, muchas gracias. ¿Puedes dejar o sacar el... Deixar de compartilhar isso? Bueno. Deixo. Fernando, como sempre, sim, ótimo. Te escutou bem? Não, sem interrupção, nada? De vez em quando dava umas paradinhas, mas muito rápidas. Então, eu fico muito feliz, te agradeço muito. Como sempre, estava ótimo. E também queria fazer um comentário assim, muito rápido. Depois, se tu topar, a gente abre para algumas perguntas, né, da plateia. Ué, gostoso. E nessa montagem desse primeiro ciclo que a gente fez, ficou legal assim, o encadeamento das coisas, que nós tivemos um primeiro dia de abertura, digamos assim, com uma conversa um pouco mais como uma entrevista, ou uma conversa realmente, entre o Comas e eu. E depois, nessas 3 palestras, de alguma forma, mais formalmente palestras, né, que foram a Cláudia, a Ruth e tu, eu acho que, obviamente, com os estilos de cada um, teve uma maneira muito legal da gente ver essa questão que tu chamaste da construção de um argumento, né? Vocês 3, com abordagens pessoais, trataram disso, né? Sem muita combinação, o que foi mais legal ainda, que deu certo, né? Então, Fernando, de novo te agradeço, e agora eu diria para quem tem vontade de dar um alô, fazer um comentário, fazer uma pergunta, que, por favor, me peça aqui no bate-papo e eu encaminho isso. Essa como? Não, já tá falando, já vai, então. Fernando, obrigado pela palestra. Eu só tenho um comentário. A improvisação do Clorindo Testa não é tão improvisação assim. Não parece mais o ar da improvisação que por trás é tão meditado, tão calculado quanto a posição do Álvares? 2 estilos diferentes para, no fundo, fazerem exatamente a mesma coisa? Liga a câmera, Comas. Sim, não tem câmera. Agora sim. Sim. Eu posso contestar. Sim. Estou de acordo, mas não é tanto improvisação, mas variação. O feito de que sua obra vai mudando à medida de que passam os anos. No entanto, Álvares procura fazer sempre o mesmo, mas melhor. Não procura diferentes caminhos, mas o mesmo caminho. Essa é mais a ideia. Sim, improvisação sabemos do que se trata. É a simulação da improvisação. Sim. Mas tão bem simulada que você pode acreditar. Claro, exato. É um fingidor que finge tão completamente. Isso aí. Tá bom. Agora, Fernando, já que estamos aí, acho que um comentário interessante, ou pelo menos uma pergunta interessante, a mim me parece sempre ver um aspecto que nunca é falado no Testa, é a questão da tecnologia que está por trás, vamos dizer, dessa última fase dele, vamos dizer. Quer dizer, quando ele abandona, quer dizer, há um momento em que ele abandona, vamos dizer, o heroísmo da biblioteca e o heroísmo do Banco de Londres, e ele parte, na verdade, para soluções que são absolutamente banais em termos de técnica, ou assim me parece. Não sei se você está de acordo. Sim, é verdade. Ele perde interesse nas estruturas, mas não do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista expressivo.
Por exemplo, tem uma galeria de arte. Sim. Tem uma galeria de arte Hum. que se chama em Pinamar, não lembro o nome. Uhum. Essa galeria tem invertidos os elementos técnicos. O suporte é metálico e o teto é de hormigão. Uhum. Seria ao inverso do racional. Uhum. Lá tem uma procura, uma expressão através disso. Né? Galeria Altera se chama, não me lembrava. Alguém mais quer fazer um comentário? Alguma pergunta? Martinha, Diga. eu queria só saber, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Martinha? Oi, Silvia, tudo bem? Ai, tudo bom? Ótimo te ouvir, muito obrigada. Eu queria saber que tu falaste. Ups. O que é aquele livro que tu mostrou? O que tu mostrou ali no início? O que era aquilo que eu não consegui ver? Este livro... É teu? Não, é um livro que editou a Ami Rigotti. É uma compilação de ensaios sobre biografias de arquitetos. O primeiro deles é o meu ensaio sobre este argumento que tenho dado aqui nesta palestra. Nessa ciência pode ser? Por e-mail? Não, como não. Se corta, Silvia, não consigo escutar. Tem como eu comprar esse livro? Ouviste? Onde se pode comprar? Isto. Não tenho ideia, mas acho que o CP 67 tem que ter, porque eles editaram aqui em Buenos Aires. Tu me manda essa referência por e-mail, por favor? Ouviste? Sim, claro. Sim, por supuesto. Obrigada. Ouvi. Tchau. Beijos. Fernando, tem uma pergunta de uma aluna nossa e depois eu acho que a gente pode encaminhar o nosso encerramento para a gente não te explorar tanto assim, Fernando. Não tem problema. Cindy, por favor. Oi. Deu. Felicitaciones, profesor. Excelente palestra. Quería preguntar una cosa. Una de las incitaciones también que da a... ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Sí, gracias. Era también recordar un poco, por ejemplo, en la historia, lo que es del arquitecto con muchos arquitectos que al principio también son artistas. Y eso va a tener una gran incidencia en el desarrollo como arquitectos, es obvio. Y esa parte, ¿cómo usted lo ha manejado con la cuestión en la enseñanza de arquitectura? Porque también está todo ese rigor arquitectónico, ese rigor de técnica, y también el incentivo al proceso creativo del estudiante. Tú me preguntas cómo manejar esa situación en la enseñanza de la arquitectura, entendí. Sí. Bueno, no lo sé, pero en general en los primeros años se ponía un acento bastante grande tradicionalmente en la enseñanza, en cierta aptitud, digamos, artística de los dibujos. Ahora, por ejemplo, se sabe que en las escuelas de bellas artes los profesores dicen, si estudió arquitectura tiene la mano endurecida. Es decir, digamos, evidentemente hay ciertos aspectos de la formación del arquitecto que no son convenientes para el arte, y supongo que viceversa. No sé si viceversa, ¿no? A mí me parece que sí, que se podría estimular un poco más, digamos, esa forma artística del dibujo, sobre todo ahora que el computador y el dibujo
técnico se hizo tan dominante, ¿no? Sí, quedé curiosa con ese aspecto tan interesante de los dos arquitectos. Gracias. Bom, Fernando, então eu vou te agradecer muito. Muito obrigada. Tomara que a gente possa se ver frequente, assim, daqui a pouquinho, pessoalmente. Sim, agora está na hora de liberar de novo os afetos aí. Então a gente pode dar beijo. Ontem, porque tinha outra coisa, é impossível. Não, eu também cheguei um pouco tarde, porque eu também tinha outra coisa, mas cheguei. Obrigado. Fernando, muito obrigada, então. Um super beijo. Beijo para todos os portenhos. Que alegria, amigos. Verlos, ver a Cláudia, a Silvio, ver vocês todos. Uma alegria para mim. Fernando, família. Muito obrigada. Sim, abraços. Beijão, tchau. Beijo. Obrigadão. Hugo, abraço. Acabei aqui, vou acabar. Tchau.